Más de la mitad de los estudiantes de 15 años tienen incertidumbre sobre qué ocupación tendrán en el futuro. La proporción aumentó 30 puntos en los últimos 4 años. Para analizar este tema estamos en comunicación con Pablo Mainer, de Argentinos por la Educación y fundador de la ONG Hablemos de Bullying. Hola Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien. ¿Te sorprendió el resultado? Bueno, sí, porque siempre en un relevamiento el concepto no sabe, no contesta, siempre es un número menor. Y en este caso es el dato principal del estudio, ¿no? El 52%, como bien decías, de los chicos de 15 años no saben, no tienen una perspectiva de futuro laboral clara. Y lo que más preocupa es que entre los países de la OCDE, en Argentina es el que peor está con ese número, ¿no? Inclusive peor que países de la región, de Latinoamérica. Y además, porcentualmente es el que más creció con respecto a la medición anterior, el del 2018, 30 puntos de diferencia. Obviamente estuvo la pandemia por el medio, digamos, que hizo que la incertidumbre, el clima de incertidumbre sea aún mayor. Claro. ¿Hay una grieta entre el deseo de progreso y la realidad del mundo laboral? Sí, totalmente. Bueno, nosotros en un informe anterior, también de Argentinos por la Educación, se le preguntaba a los chicos de 5º año, es decir, los que están terminando la secundaria, qué quieren hacer cuando terminen la escuela. Y el 85% responde que quiere seguir estudiando y un 65% que quiere trabajar, ¿no? Algunos coinciden en que quieren hacer las dos cosas. Ahora, cuando nosotros evaluamos los datos de la encuesta permanente de hogares en jóvenes de 19 a 24 años, es decir, los chicos que ya terminaron la escuela, solamente 4 de cada 10 puede estudiar, ¿no? O 4 de cada 10 consigue un primer empleo. Por lo tanto, ahí vemos claramente cómo la expectativa versus la realidad es muy, muy fuerte, ¿no? También hay otro dato muy interesante, que el 63% de los chicos en 5º año de la escuela dicen no tener los recursos necesarios para poder seguir estudiando, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todo esto genera todo un clima que afecta a estas expectativas. Entonces, bueno, obviamente un chico de 15 años, hoy si nos preguntás a nosotros, a los adultos, que te digan, bueno, acá a 15 años, ¿qué vas a hacer? Tampoco podríamos responderlo con claridad, pero bueno, vemos que en el concierto de los países a nosotros nos da peor ese número. Y además otro dato interesante es que en los sectores vulnerables, es decir, la clase social más baja, este número asciende del 52 al 59%. Y cuando lo comparamos con los chicos más ricos del país, el número baja al 39%. Entonces ahí vemos un factor social que justamente afecta a estas expectativas de futuro, como también lo es el rendimiento escolar. Aquellos chicos que tienen mejor rendimiento escolar tienen mayor expectativa de futuro, ¿no? Y aquellos que rinden menos tienen menos expectativa de futuro. Entonces también ahí hay una ligación entre el aprendizaje y el proyecto de vida, ¿no? ¿En qué medida contribuye el ambiente familiar? Estamos viviendo una situación socioeconómica difícil en Argentina. Se habla mucho de burnout, es decir, de gente que está quemada literalmente. Y claro, cuando el chico mira para arriba y ve que sus padres, sus mayores, no están satisfechos con sus vidas, también me imagino que dirán, bueno, ¿para qué esforzarme si mira lo que me espera? Sí, hay una situación, ¿no?, de un contexto social difícil, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Esto de expectativas versus realidad, que va generando todo un clima. Muchos jóvenes que ni siquiera vieron a sus padres, a sus abuelos realizarse en relación a ese proyecto de vida que tenían. Y además ahora en un contexto mucho más cambiante, de un mundo laboral que es mucho más diverso, cambiante por las tecnologías, donde además las expectativas de los chicos ya no es como antes, ¿no? Que uno elegía una carrera, elegía una profesión o un trabajo y decía, bueno, con este trabajo me jubilo, es para toda la vida. Hoy las expectativas son más cambiantes. De hecho, termina pasando en la realidad que muchos de los chicos que pueden seguir una carrera universitaria o terciaria después no terminan trabajando de esa carrera que estudiaron. Entonces, bueno, hay varios factores que van sumando a esta situación y obviamente el modelo del adulto, ¿no? Y en este caso, poner énfasis en la escuela. La escuela
es la institución que tiene que recomponer esto y tenemos que ir a una escuela que esté más conectada justamente a incentivar ¿no? digamos, el plan vocacional de los chicos, que los chicos le encuentren un sentido más fuerte a su contexto, a su proyecto de vida, y creo que es con la escuela, ¿no? Estos datos que te decía, los chicos que les va mejor en la escuela tienen más expectativas de futuro laboral, por lo tanto ahí vemos una ligazón muy clara en los números de cómo el aprendizaje va ligado, ¿no? a este proyecto de vida, entonces ahí hay que potenciar, ¿no? Más allá después de las cuestiones de contexto laboral y el trabajo joven, que es una situación compleja de hace muchos años. Tomo tus palabras cuando decís con este trabajo me jubilo. Bueno, en realidad también se decía en esta empresa me jubilo. Y hoy la permanencia en las empresas es cada vez menor. E inclusive también hay una suerte de expulsión prácticamente de trabajadores de empresas, esto por reducción de costos y por el intento de aumentar beneficios. Sí, totalmente. A ver, los números son muy claros con respecto a la comparación de otros países en cuanto, bueno, ¿por qué Argentina da peor en este número de expectativas futuros, ¿no? Y cuando vemos y desgranamos el número, las cuestiones sociales de aprendizaje son un factor. Y después también hay algo interesante que es, bueno, ¿qué pasa con los chicos que sí respondieron en relación a qué quieren hacer en el futuro? Y acá salen algunos datos interesantes. Por ejemplo, a diferencia de otros países, en Argentina el 60% de los chicos quedan en las 10 carreras típicas, ¿no? Las carreras como psicología, como medicina, como abogacía. Cuando vemos y lo comparamos con los países de la OCDE, que son 80 países, el abanico de profesiones y salidas laborales que tienen los chicos, es decir, la percepción social que tienen del mundo laboral es mucho más amplio, mucho más rico. Entonces ahí también hay algo para trabajar, sobre todo estas nuevas carreras, las carreras del futuro, que tenemos que potenciar. Y al mismo tiempo también hay una diferenciación entre los hombres y las mujeres. Las mujeres están más ligadas a una expectativa, por ejemplo, de carreras más sociales o de la salud, como medicina, como psicología, como abogacía, como docencia. En cambio, los varones en carreras más relacionadas a la ingeniería, a cuestiones técnicas, y un dato también interesante que sale en un 11%, los chicos quieren ser deportistas, profesionales. Con lo cual ahí también vemos un problema porque hay una expectativa sobre un mundo laboral que sabemos que es muy acotado, que es para muy poquitos. Entonces, bueno, y además estos datos es de algunos años, es del 2022, por lo tanto también habría que ver cómo empieza el fenómeno de las redes sociales. Estos chicos influencers ¿no? que tienen este mensaje, ¿no? de la plata fácil, de no estudies, total podés ganar plata de esta manera, o bueno, también esos referentes que han desarrollado su vida a través de las redes sociales. Los chicos están teniendo eso como referentes, el algoritmo también potencia ese mensaje, así que eso también vamos a empezar a verlo en cuanto a la expectativa de los chicos, ¿no? Éramos pocos y llegó la inteligencia artificial, Así es. también, por la cual también hay algunas carreras que no digo que van cuesta abajo, pero en eso andan. Es el caso de los programadores, que parecía ser la carrera del futuro, y bueno, y hoy te dicen, no, mirá, voy a ChatGPT y con esto lo resuelvo. Programación, diseño, bueno, también algunas cuestiones de edición de video, todas carreras que hace poquito tiempo estaban en auge y hoy con la inteligencia artificial ya se están repensando, ¿no? Entonces, bueno, eso suma a lo que hablábamos al principio de este contexto de incertidumbre, repito, nos pasa a los adultos también. Hoy si me preguntás a mí qué vas a hacer dentro de 15 años, porque en el cuestionario de las pruebas PISA, justamente lo que se le pregunta a los chicos es ¿cómo te ves laboralmente a los 30? Es decir, 15 años después. Esa es la pregunta concreta, ¿no? Y creo que a todos nos pasa un poco que en este contexto es difícil sostener, y bueno, y a los chicos se profundiza mucho más esa incertidumbre, ¿no? Además de una cuestión generacional, me parece importante también repetirlo del contexto, porque no se da igual en todos los países, más allá de esta cuestión que tiene que ver con una cuestión más generacional y del mundo del trabajo de hoy en el planeta, hay cuestiones que tienen que ver con la realidad del país. Entonces ahí es donde tenemos que poner foco en la política pública, y la escuela como articulador de todo eso, sí o sí, es con la escuela.
Es donde debería empezar y terminar esto y evidentemente también fomentar lo que es orientación vocacional, justamente para que un chico no te diga, mira, yo quiero ser influencer, y la pregunta es, y bueno, ¿y dónde se estudia? ¿No? Que es lo que es una respuesta que se... Hay que pensar, hay proyectos muy interesantes donde las escuelas trabajan más en base a proyectos, esos proyectos muy vinculados al entorno de la escuela, a su comunidad. Entonces ahí los chicos van despertando diferentes intereses, diferentes iniciativas. Ellos son un poco artífices de todo el contenido, ¿no? que va saliendo a partir de esos proyectos. Entonces también hay entusiasmo, hay pertenencia de la institución y de los proyectos que se van desarrollando, y ahí pueden ir encontrando algunas vetas de lo que pueden seguir haciendo. Entonces hay que recomponer ese tipo de educación, más allá de lo básico que es impartir conocimiento. Me parece que la escuela tiene que ser ese lugar de sociabilización y de armado del proyecto de vida y de futuro. Seguro. Pablo Meiner, muchísimas gracias, un gusto. No, por favor, gracias a ustedes. Manuel Adorni está hablando en este momento en un canal de streaming.